Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. Hoy voy a hablaros sobre el autoritarismo. Se puede hablar desde distintos ángulos, pero voy a intentar dar una visión genérica de lo que para mí es el autoritarismo, y para ello voy a citaros inevitablemente, porque se ve muy claro, a al eneatipo 5. No porque el eneatipo 5 sea autoritario en absoluto no va por aquí la cosa, sino la relación que tiene el eneatipo 5 con el autoritarismo, ¿eh? Voy a utilizar el eneatipo 5 para hablar sobre el objetivo de este vídeo, que es el autoritarismo, ¿eh? Y todo esto viene a raíz de una conversación muy interesante que mantuve el otro día con un amigo mío, eneatipo 5 sexual concretamente, y que me sugirió pues hacer este vídeo, ¿eh? E incluso algún comentario suyo, pues le dije que ya le contestaría mejor a través de este vídeo, ¿eh? Así se va a llevar una sorpresa. Bien, ah, de entrada voy a decir que autoritarismo viene de autor. Autor, pero claro, está muy bien ser autor, todos tenemos que ser autores de nuestras vidas. El problema es cuando uno tiene miedo. Miedo. Y ahí ya veis que me acerco al eneatipo 5, ¿eh? También sería el 6 y el 7, ¿eh? Pero se ve mucho más claro para el caso el eneatipo 5, ¿eh? Aunque es verdad que también en el eneatipo 6, en lo que respecta al autoritarismo, habría mucho que hablar, mucho que hablar, ¿eh? No porque el 6 tampoco sea obviamente un eneatipo autoritario, ¿eh? Sino la relación que tiene con el autoritarismo, ¿eh? Bien, pero me voy a ceñir sobre todo al Edipo 5 y para que quede claro, para ejemplificar bien lo que yo entiendo por autoritarismo. Voy a ir por partes, a ver que no me olvide de ninguna, porque la cosa es compleja y a la vez para mí muy simple, pero bueno. Bien, en primer lugar, autoritarismo, decía, viene de autor. Autor, y ya digo, todos podemos ser autores, tenemos de hecho que ser autores de nuestras vidas. El problema es cuando uno tiene miedo y para ser autor de su vida necesita que los demás se avengan a su autoría, que eso significa negarle la autoría a los demás, ¿eh? Negarle la autoría a los demás. Entonces, el amigo me comentó que con eso que se acostumbran a venir de los eneatipos 5, ah, de que el hombre necesita pues libertad, necesita ah, el tema de la propiedad privada, que lo relaciono mucho con el tema de la libertad y los derechos humanos y bla, 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 ¿no? Bien, la libertad, la independencia, la libertad, muy bien. De entrada ya vemos que a todos nos gusta la palabra la libertad, independencia y derechos humanos y bla, bla, no solo en tipo 5. Pero la pregunta es por qué siempre el enatipo 5 tiene esa obsesión, cuando está descentrado, obviamente, con la libertad. Pues tiene esa obsesión por la libertad, es decir, focaliza su pensamiento en esa idea más que otros eneatipos, porque tiene miedo, porque si no tuviera tanto miedo, pues no estaría pensando tanto en libertad. Y me diréis, pero la libertad es todo lo contrario del miedo. Por supuesto que sí, por supuesto. Y por eso, porque tiene miedo, justamente habla siempre en nombre de la libertad y por lo tanto está siendo deshonesto ese eneatipo 5 por lo que respecta a las motivaciones reales. Aunque no se dé cuenta, porque uno puede ser perfectamente deshonesto siendo honesto, es decir, una deshonestidad desde la inconsciencia. Y como esa inconsciencia es lógica completamente en el tipo 5, porque le viene del miedo, y el miedo es una emoción primaria, es decir, le va en piloto automático, y la justifica a través de la racionalización, pues entonces no es extraño que el tipo 5 sea deshonesto en este sentido, sin quererlo, ¿eh? Entonces racionaliza y te mete un rollo bananero sin contarte lo que hay detrás, porque ni se da cuenta, evidentemente, ¿no? Cuando uno tiene miedo, lo que hace es mm, e intenta dar solución a ese miedo. Lo que intenta, evidentemente, es, como no está viendo ese miedo, que todas las piezas del puzzle le encajen, aunque sea
a la fuerza, a la fuerza, ¿eh? Entonces, eso no quiere decir, evidentemente, que ese puzzle no tenga su razón de ser, que no tenga sentido y que haya la mayoría de piezas que encajen, es decir, que esa justificación de la necesidad de libertad no tenga su razonamiento, evidentemente que sí, pero lo que no te está contando ese tipo 5 es que está intentando encajar y haciéndose trampas al solitario y por lo tanto te está engañando, intentando engañar a ti porque se está engañando para empezar a sí mismo. Lo que intenta es hacer encajar piezas que no le encajan, pero que él tiene que racionalizar para finalmente hacerlas encajar. ¿Eh? Ese es el problema del tipo 5. ¿Eh? Bien, entre otros, claro. Bien, entonces, el eneatipo 5 lo que busca es seguridad, seguridad. Y de ahí que te hable de, fijaros cómo encaja, que te hable mucho de la propiedad privada, de la independencia, de la libertad, porque eso en el fondo te está diciendo, quiero sentirme seguro, propiedad privada, quiero sentirme seguro. Eso no significa, como acabo de apuntar, que uno, es decir, yo no sea partidario, evidentemente, ni de la libertad, de la independencia, de la propiedad privada. Es decir, coincido plenamente con digamos, esas ideas de la tipo 5. O dicho de otra manera muy sencilla, yo preferiría, evidentemente, vivir en Estados Unidos que en Cuba o que en Corea del Norte. ¿Eh? En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo de esto no hago una apología como va a hacer el eneatipo 5 descentrado, de hacer ver, y ahí es donde voy a poner el ejemplo de cómo hace encajar esas piezas a la fuerza y para sentirse, digamos, en paz con su propia creencia, ¿no? Que está basada en el miedo y no se da cuenta, ¿eh? Y insisto, y por eso habla tanto de libertad. Libertad cuando en realidad quiere decir seguridad. ¿Eh? Al eneatipo 5 la libertad en realidad le importa un rábano, porque lo que quiere es ser precisamente continuar siendo esclavo, no ser porque ya lo es, continuar siendo esclavo de su propia mente. Y por lo tanto de ahí viene que le dejen en paz en su habitación, encerrado, para poderse, en nombre de la libertad, de la independencia, del desapego, del dejadme en paz, poder seguir, digamos y no digamos, es decir, porque es así, rayándose mentalmente, y esa es su zanahoria, es decir, su zona de confort, su adicción, la adicción a la rayadura mental, como le ocurriría al eneatipo 6. El único del 6 no se fía, digo, ni de los demás ni de sí mismo. El eneatipo 5 no se fía básicamente de los demás, del mundo, en definitiva, de la vida, como le ocurre al 6 y al 7, eneatipos mentales. ¿De acuerdo? Pues entonces, el hecho, volviendo, cómo hace encajar el enatipo 5 a esa idea de la libertad y de la propiedad privada con la cual insisto que estoy de acuerdo, ¿eh? Pero cómo digamos, se conduce en su racionalización de forma maniquea, es decir, los malos y los buenos. Por poner este ejemplo, ¿no? Los malos son los comunistas y los buenos son los liberales y los capitalistas, ¿eh? Porque yo prefiero estar eso en el Far West que es el individualismo, la libertad absoluta del Far West, que estar en el Gulag y te pone el otro extremo, en el Gulag en Siberia. En Siberia. Bien, entonces te habla del Gulag en Siberia, pero no te habla del kibutz en Israel, que el kibutz es lo más parecido, evidentemente, al comunismo que existe y, sin embargo, no tiene esas connotaciones tan negativas como el Gulag, que es de lo que te habla exagerando, que eso es mucho del tipo 5, sobre todo del social y del sexual. Siempre hay detrás el miedo en la exageración de las cosas para justificarse, írselas repitiendo y de forma hinchada, así se le hincha la cabeza de esa propia idea y se siente seguro. Esa es la cuestión en el tipo 5. Entonces, cuando te dice, siguiendo con este ejemplo, y con eso evidentemente no estoy diciendo que todo en el tipo 5 sea de ideología liberal o capitalista o incluso neoliberal, y que no pueda ser un tipo 5 comunista, evidentemente que sí, evidentemente que sí. Pero normalmente, y utilizo este ejemplo, solo es a modo de ejemplo para que se entienda, la idea del capitalismo es la idea de la libertad, ¿no? Y no del control social, como haría el comunismo, sobre todo ese comunismo que nunca ha existido realmente, que eso es lo que no te cuenta en el tipo 5, ese tipo de tipo 5,
el del ejemplo, me refiero, que realmente el comunismo nunca se ha aplicado una dictadura en nombre del comunismo. Ese matiz en el tipo 5 no te lo comenta, porque prefiere a poner blanco y poner negro. Es decir, el capitalismo, los yanquis son magníficos, te puede añadir, ¿no? Para maquillar un poco, ¿no? Que tienen también sus defectos, pero en general prefieren lo yanqui que lo que te dicen que el gulag comunista y que los asesinatos comunistas y que los hubieron, evidentemente, como también los ha habido en nombre del capitalismo imperialista, conquistando países y haciendo barbaridades en nombre de la civilización y de la libertad, pero fijaros, volvemos al principio, lo que hay detrás es autoritarismo y por lo tanto existe, y eso no es una opinión, es evidente, existe tanto el autoritarismo en nombre del capitalismo como el autoritarismo en nombre del comunismo. Y tanto es así, decía que el comunismo jamás ha existido como tal, y esto no significa que yo esté defendiendo el comunismo ni como tal ni como no tal, todavía menos, por supuesto, el del Gulag, ¿eh? Pero claro, volviendo al ejemplo, ¿no? Que me venga con las bendiciones y las excelencias del capitalismo, hablándome del Far West, ¿no? Que sería el ejemplo máximo del individualismo, de la independencia, de la libertad. Cuando, por ejemplo, por menos que canta un gallo, te podían pegar un tiro a la cabeza, porque de tanta libertad, de tan poco control estatal, estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? Pues entonces eso tampoco muy seguro no te hace estar, ¿eh? Si no, solo hay que ver las películas de John Ford que lo ilustra muy bien, lo ilustra muy bien, ¿eh? Por lo tanto, ya vemos que, y esa es la conclusión sencilla, que también llegamos el otro día hablando en esa conversación, que yo no conozco a nadie que no sea al menos potencialmente autoritario, ¿eh? El ser humano es autoritario precisamente porque tiene miedos, ya sea N tipo 5 o no, porque tiene miedo y tiene tendencias autoritarias. Por lo tanto, el individuo es potencialmente autoritario, en menor o mayor medida va a serlo, y no digamos un colectivo. Es decir, los colectivos son todos, por definición, y aquí soy categórico, son o acaban siendo autoritarios, porque hace falta un orden, una jerarquía, y eso deriva en el abuso. Y el miedo de perder esa autoridad, autoritarismo, y por lo tanto, todo pasa por sentirse uno seguro mediante que los demás no tengan voz, porque la voz de los demás incomoda, da miedo incluso, ¿eh? Entonces, que todos se adapten a mi autoría, a mi autoridad, ¿eh? No conozco a nadie que no sea autoritario, a nadie, potencialmente. Le vas a ver el plumero tarde o temprano. Ya digo, depende de la represión, que quiere decir, en este caso, de la conciencia que tenga uno de sus veleidades autoritarias, que uno se va a reprimir más o menos, pero siempre va a ser un constructo, un artificio para no desatar esa propia autoridad, ¿eh? Y cada uno tiene su estilo, evidentemente. Incluso un N tipo 9 que parece todo lo contrario, que confluye, puede ser una persona a su estilo, a su manera, autoritaria, ¿eh? No vamos a entrar ahora en el eneagrama, ¿eh? Pero esa es la idea. No hay nadie que no sea potencialmente autoritario. Del mismo modo, y no me voy de tema, del mismo modo que no conozco a nadie que no sea, por ejemplo, nacionalista. Eso ya sé que va a sonar a muchos extraño y controvertido, que no, que yo soy ciudadano del mundo, que yo no los nacionalistas son los otros y tal. No, mentira, falso, falso. No hay nadie que no sea nacionalista. Otra cosa, evidentemente, es cómo aplique ese nacionalismo, ¿no? Que no derive en nacionalsocialismo, o llamado nacionalsocialismo, etcétera, Bien, cuidado con no ver solo la paja en el ojo ajeno, y que el autoritario es el otro y el nacionalista siempre es el otro. Bien, totalmente falso, totalmente falso. Bien, entonces, la paradoja que se produce con la persona ah, que busca la seguridad a toda costa,
y habla, por lo tanto, en nombre de la libertad para él sentirse seguro, significa que por más libertad que tenga en esa estructura exterior, llamámosle capitalismo, liberalismo, por más libertad que tenga allí, primero que va a ser falsa esa libertad. ¿Eh? Esa libertad, porque este liberalismo, digamos, va a contener individuos que ya he dicho que son autoritarios y un sistema que va a ser autoritario. Que sea ese sistema el mal menor al lado de lo que sería un comunismo mal entendido, porque ya digo que nunca se ha producido un comunismo real, excepto se me ocurre, en los kibbutz en Israel. ¿Eh? Eso es lo que más se parece a un comunismo real, no autoritario. Y aún así, cuando oyes voces de gente que ha estado en el kibutz, te reconocen de que había aspectos que le disgustaban desde el punto de vista de la libertad. Es decir, el ser humano, volviendo al principio, no puede evitar sus veleidades autoritarias, incluso en los kibbutz. Por lo tanto, ya vemos que el tipo 5, por decirlo así, el adalid de la libertad, de la independencia, del individualismo, aunque el individualismo propiamente en el eneagrama sería el eneatipo 4, no el eneatipo 5, fijaros. No. Una cosa es aislarse y otra cosa es ser individualista. Eso sería el eneatipo 4. Pero bien, estamos hablando de lo que entiende el eneatipo 5 por miedo, libertad, que viene de la inseguridad. Entonces, no hagas trampa en el tipo 5 con el tema maniqueo de unos son los buenos y los otros son los malos y así yo me tranquilizo. Una cosa, como decía, es que el mal menor sea el capitalismo liberal, digámoslo así, que respeta la propiedad privada, la mínima intervención estatal, Estados Unidos en definitiva. Eso te lo compro, pero hablar como si eso fuera la panacea y ahí dentro no hubiera autoritarismo, pues eso es falso. Porque necesita fanáticamente creerlo, es decir, de forma subjetiva, nada objetiva. Cuidado con eso también, cuando se habla de la objetividad del tipo 5, cuidado en qué contexto la ponemos, porque se refiere básicamente a una objetividad, efectivamente, en relación a el análisis de las cosas, pero no de las cosas humanas, porque con las cosas humanas precisamente el tipo 5 es cualquier cosa menos objetivo. Es directamente subjetivo, como no puede ser de otra forma, porque tiene miedo. Y desde el miedo uno no puede ser objetivo, obviamente. Uno no puede opinar objetivamente desde el miedo. Es que es contradictorio, es un oxímoron total, ¿no? En cambio, precisamente ese miedo hace que el enatipo 5 intente analizar objetivamente las cosas para sentirse seguro. Y allí sí que las analiza bien las cosas. Como siempre pongo el mismo ejemplo, pues la construcción de un puente. ¿eh? Pues allí en el tipo 5 no va a fallar porque 2 y 2 son 4 y allí es donde se siente en terreno seguro, en la seguridad de que 2 y 2 van a hacer 4 y no van a hacer 5. Pero las cuestiones humanas, que quieren decir las cuestiones políticas, por ejemplo, las cuestiones sociales, las cuestiones interpersonales, evidentemente, pues escucha el eneatipo 5, pero para reírte, ¿eh? Pero por dentro, por fuera no, porque es de mala educación, es una falta de respeto, ¿eh? Pero tú le escuchas y por dentro, claro, te partes de risa, ¿no? Porque además está convencidísimo. Y si además es un tipo 5 sexual, como te lo dice así, con contundencia, como sí, y eso no es solo del tipo 5 sexual, eso ocurre en los eneatipos, sobre todo los que están arriba, el 8, el 7, el 2, y le ocurre en el 5 sexual también, eso de que porque hablo con arrogancia, hablo con contundencia, por eso voy a tener más razón, y los demás somos una pandilla de peleles y de idiotas que no sabemos lo que estamos diciendo. Bien, entonces todavía da más gracia, claro, da más gracia, porque el chiste es mayor todavía, ¿no? Cuando te defiendes en el tipo 5, el Far West, sin matices, ya me gustaría a mí haber visto ese tipo 5 en el Far West. A ver cómo de seguro se sentiría también, ¿eh? Bien, bien. Ninguna ideología, por eso son el tipo 5 y el 6 no digamos, son tan susceptibles a fascinarse, fijaros lo que os voy a decir, a fascinarse por las ideologías autoritarias, autoritarias, como por ejemplo el nazismo o el fascismo. No quiere decir que sean
que sean tan necios, ¿no? Necesariamente sería tipo 5 evidentemente, de ser un nazi o de ser un fascista. No estoy diciendo esto, no estoy en absoluto, ¿eh? Pero sí, está más que contrastado y comprobado que por ese miedo, pues, no simpatizan, pero no ven con tan malos ojos o justifican o minimizan la ideología nazi o la ideología fascista, etcétera, menos la comunista, ¿eh? Pero tiene esas veleidades, esas veleidades. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo. Y como el autoritario lo que vende es orden y seguridad, en definitiva, pues entonces eso el tipo 5 que quiere seguridad no lo ve con malos ojos. No lo ve con malos ojos, ¿eh? Y no estoy generalizando, evidentemente. Estoy poniendo el ejemplo más extremo, pero que me encuentro bastante. Cuanto más descentrado está ese tipo 5, pues más fascinado se va a sentir por ese tipo de ideologías, ¿eh? O como vino con aspectos de esas ideologías, ¿eh? Ah, bien, entonces, aquí está la paradoja. Cuando uno, por su propia inseguridad, necesita de la seguridad exterior, uno, claro, me vais a decir, evidentemente, tanto si eres miedoso como, que no, como si no lo eres, necesitas, todo ser humano, si no va a sufrir miedo, necesita de un sistema, de una estructura exterior, es decir, muy superior a nosotros, al individuo, para uno sentirse seguro, efectivamente. Y como decía al principio, yo personalmente, Ricard Biel, prefiero mil veces un régimen capitalista, liberal, es decir, vivir en Estados Unidos que vivir en Cuba, ¿eh? Eso vaya ya de entrada y lo he repetido 3 veces. Otra cosa es que yo me fanatice con eso y me crea que, como hace mucho en el tipo 5 y ahí voy, por inseguridad y en nombre, insisto mil veces, de la libertad, que yo, digamos, esté encantado, y vea con buenos ojos, ¿no? Con Estados Unidos o con cualquier país capitalista, ¿no? Pues porque tampoco, porque está regido por autoritarismo en más o menos nivel. Y entonces viene cuando ese tipo 5 te dice, bueno, pero como mal menor, y le digo, efectivamente, como mal menor, ya te digo que prefiero, pero como mal menor, pero es que el tipo 5 no te lo presenta en realidad como mal menor, te lo presenta como casi, casi como la panacea, ¿no? De cómo hay que dirigir el mundo, ¿no? Pues va a ser que no, pues va a ser que no, porque tiene defectos e insisto, el comunismo tampoco ha tenido, iba a decir la oportunidad, que sí que la ha tenido, de demostrarse y insisto con el tema del kibutz. Allí se ve lo que sería un comunismo lo máximo de bien entendido que puede ser. E incluso así ya decía al principio que también tiene sus defectos y sus autoritarismos, por bien estructurado y bien intencionado que sea. Pues lo mismo ocurre con el capitalismo, porque somos todos seres humanos, y somos autoritarios. Entonces, ¿qué ocurre con esa paradoja de que no se da cuenta ese eneatipo 5 o llamémosle esa persona miedosa? Que todos somos miedosos, evidentemente, pero el miedo puro y duro, entendido así como tal, hace referencia a la seguridad, es decir, a uno sentirse inseguro, y a eso hago referencia, y por eso estoy hablando del eneatipo 5, porque evidentemente todos los eneatipos tenemos nuestros miedos, claro, pero como el 5 es seguridad, como el 6 y el 7, pues por eso me refiero todo el rato al eneatipo 5, pero eso lo hago extensible a toda la humanidad, el miedo. Entonces, la persona muy miedosa te va a decir que necesita seguridad exterior. Sí. Eso lo podemos decir todos, miedosos o no, de acuerdo. Pero fijaros que ese eneatipo 5 hace hincapié, pone el foco total por miedo, por seguridad, es su obsesión, la seguridad, claro, en estos temas de la libertad y la independencia, pero claro, ahí voy, por más que te den y que sea cierto que es preferible ese sistema capitalista imperfecto, eh, pero que el 5 no lo reconoce. Pam, 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 contundencia. Por eso fijaros que el tipo 5 se va a la flecha al 8, que es el poder, el poder, el poder. Por motivaciones muy distintas, es decir, por decirlo llano, el 8 quiere el control, quiere orden,
con la finalidad de poder. En cambio, el 5 aspira a ese orden, no por un tema de control, esta no es la finalidad, sino por un tema de seguridad, de seguridad. Es decir, por eso en el 5 está el miedo y en el 8 está el control, concretamente la necesidad de poder para controlar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eso es hacerse trampas al solitario, ¿eh? Insistir, en la libertad por cuando detrás hay el miedo. ¿Por qué? Por todo lo que he contado y además os voy a contar la paradoja, ¿eh? Por más que el eneatipo 5 busque fuera esa seguridad, como es un tema obviamente neurótico, en su caso es la seguridad, el mundo es un lugar muy peligroso y hay que coger el Kalashnikov, que por cierto es ruso, irónicamente ruso. Hay que coger el Kalashnikov o el Winchester, ¿vale? El Winchester, así lo haremos más individualista, más americano, más de libertad, más de que cada uno tenga la libertad para hacer lo que quiera con su vida y con su propiedad privada, etcétera, ¿no? Muy bien. Por más que tú en el tipo 5 cojas el Kalashnikov y te vuelvas como un 8, ¿no? Aquí está el poder y aquí hay la seguridad. El problema lo tienes contigo mismo, con tu inseguridad. Es decir, es como intentar llenar, como ocurre con los otros eneatipos, por motivaciones distintas, como intentar llenar el saco de arroz, el saco agujereado. Pues ya puedes tú aspirar a tener regímenes más o menos autoritarios o más o menos ordenados, como para tú sentirte seguro, que tú vas a continuar teniendo miedo. Tú vas a continuar teniendo miedo. Y entonces, fijaros que la paradoja de buscar para tener libertad, autoridad, cuando la autoridad es para digamos, saciar tu necesidad de seguridad. Y como siempre se dice, lógicamente, cuanta más seguridad, más pérdida de libertad. Más pérdida de libertad. Y tú me dirás, no, pero individual no, o es preferible eso, a un régimen más intervencionista. Sí, sí, pero cuanto más autoritarismo, sea de la índole que sea, ¿eh? Pues más pérdida de libertad. Aunque tú digas que individualmente tú no lo vas a notar porque ese régimen te va a garantizar determinados derechos. Efectivamente, te va a garantizar determinados derechos, por ejemplo, que tú puedas aspirar a mejorar en tu vida material, ¿eh? Bien, de acuerdo, pero el fondo de la cuestión, ¿eh? es que estás buscando paradójicamente ah, seguridad en la restricción. No la restricción comunista, obviamente, pero sí en la restricción capitalista. Y tú me dirás, pues, ¿qué restricción tiene el capitalismo? Si es todo lo contrario de la restricción. ¿Dónde está? No, el tema no es que sea capitalista, bien, que sea. Entonces, es un tema de neurosis individual, personal, y no tanto como eso de justificar de forma obsesiva el tema de la libertad y de la independencia, más que no un tema estructural de lo que te permite ese sistema que tanto defiendes, por bien que esté, aunque tenga sus defectos. Espero haberme explicado correctamente. Buscamos fuera lo que en realidad ya tenemos dentro y creemos que estamos en carencia. Y por lo tanto, lo de fuera no nos lo puede dar. Por lo tanto, nunca ese tipo 5, por poner, insisto, el ejemplo, nunca va a tener suficiente libertad por más que viva en Estados Unidos. Nunca se va a sentir seguro. Nunca. Por una razón o por otra, nunca se va a sentir seguro aunque pertenezcas al país, digamos, más armado, más blindado y menos atacado del mundo. Nunca, porque es un problema neurótico, que tienes contigo mismo, evidentemente, que tiene una explicación, una razón de ser, que ahora no entraremos, ya he hablado del eneagrama, y de los miedos de cada uno de los respectivos eneatipos. Pero buscar fuera lo que tienes, ya, lo que no tienes que buscar, lo que ya tienes dentro, pues va a resultar un saco agujereado. Y por más que tú luego ah, hables en nombre de la libertad, en nombre de la independencia, en nombre de la propiedad privada, cosa que comparto 100%, pero estás mintiendo porque te estás mintiendo. Porque la cosa no va por aquí, no va por aquí. Y si la cosa realmente fuera por aquí, esa es la otra paradoja,
no te obsesionaría tanto la cuestión, ¿eh? Esa es la paradoja. Es decir, ah, en mi caso, como otro eneatipo, me interesa mucho, claro que sí, la libertad, la independencia, coño, el individualismo. Soy el individualista del eneagrama, que me vas a contar, pero sin embargo no focalizo mi obsesión, en este tema, en el tema de la libertad, ¿eh? Si tú te focalizas tanto en el tema de la libertad, como es el caso, insisto, del tipo 5, significa que tú te sientes en carencia de libertad, no que te la tengan que dar de fuera, que evidentemente hay que tener un sistema exterior, que te facilite vivir en condiciones de libertad. Pero, dicho de otra manera, la prisión, la cárcel la tienes tú mismo en tu mente. Es decir, ya puede haber las puertas abiertas fuera, ya puedes vivir en Estados Unidos, que tu cárcel está en tu mente, y por más que desde fuera te abran las puertas, tú tienes tu propia, prisión, ¿eh? Y que además, no abres en nombre de la libertad. Es decir, estás pidiendo en realidad, sin saberlo, y acabo, estás pidiendo una libertad exterior para tú poder continuar manteniendo tu prisión mental interior. Por lo tanto, cuidado con esto, cuidado con hablar de libertad para defender en realidad una prisión interior, esto por un lado, y por el otro, cuidado con eso de fascinarse con, el autoritarismo en nombre de la libertad, que sería, digamos, un capitalismo, un neoliberalismo, eso mal entendido, en nombre, defender eso que es autoritarismo en nombre de la libertad, cuando que yo sepa, autoritarismo y libertad son dos polos opuestos. Entonces, ¿cómo puedes estar defendiendo? No defendiendo, digamos, mirar con no malos ojos, o coquetear con el nazismo, con el fascismo, con el autoritarismo dicho de derechas, o con el neoliberalismo, o con el Far West directamente, ¿cómo puedes estar coqueteando con esto en nombre precisamente de la libertad? ¿Eh? Aquí hay una distorsión, aquí hay una obsesión a causa del miedo. Insisto, para acabar, una cosa es que digas, como mal menor, prefiero esto a esto, pero controlando y con cierta, acogiéndome al ejemplo, controlándolo quiere decir con cierta intervención estatal para que esto no se desmadre en un autoritarismo de derechas. Pues lo mismo que puede ocurrir con el autoritarismo de izquierdas, que ya se ha producido y se produce todavía en países. ¿De acuerdo? Una cosa es preferir el mal menor y la otra es entusiasmarte porque necesitas o blanco o negro para tú sentirte seguro, con lo cual, insisto, estás demostrando, aunque no te des cuenta, de que la cárcel la tienes tú mismo. Deja de buscar la libertad fuera, y busca tu propia libertad, que es la que te conviene y la que te va a hacer realmente libre. Incluso, y acogiéndome, ya no me lo estoy inventando ni opinando, acogiéndome a Víctor Frankl, él hablaba, ah, ah, él hablaba de la libertad, esa libertad interior que existe incluso, como le ocurrió a él y a otros compañeros suyos, en los campos precisamente de exterminio nazis. Fijaros lo importante que es, la libertad interior, que no depende de la libertad, eh, estructural, que es la que busca, ejemplificando, ese eneatipo 5. Y con eso, evidentemente, no estoy diciendo que sea conveniente o que dé lo mismo, que sea indiferente estar en un campo de exterminio por el hecho de que uno debería tener libertad interior. No estoy diciendo en absoluto esto, ¿eh? Todo lo contrario, estoy diciendo que en los campos de exterminio indeseables, obviamente, atroces, allí se demuestra lo que estoy diciendo, que la libertad interior es inexpugnable. Y eso es lo que no tiene el eneatipo 5, que la busca fuera. Y además, hasta el punto de llegar a justificar el autoritarismo en nombre de la
de la libertad, de la propiedad privada, de la independencia y de todas esas rayadas mentales que se hace el eneatipo 5 que producen pavor. Cuando lo escuchas atentamente, insisto, el 5 descentrado produce pavor. Pavor porque realmente se cree sus propias historias, se las cree y sus propias rayaduras, que no se sostienen ni con pinzas. Bien, espero que os haya gustado o disgustado el vídeo. Dejadlo en comentarios y ponerle un buen like o un buen dislike, que también puede ser un buen dislike, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede ser edificante un buen dislike. Y en cualquier caso, nos vemos en el próximo vídeo.